Bueno, pues es una exposición que ha surgido pues, a raíz del diseño del calendario que nos piden desde Cristina Enea. Pues se hicieron una serie de ilustraciones basadas un poco en los animales que hay escondidos, que tienen un carácter simbólico en diferentes edificios y lugares emblemáticos de Donosti, y a raíz de esas ilustraciones que gustaron mucho cómo quedaron, pues nos propusieron, y además nos pareció buena idea, el hacer una exposición. Entonces al final pues se ha buscado un poco otro tipo de soportes para poner estos animales en grande, hacer una especie de montaje sobre los edificios donde aparecen, añadir un mapa de la ciudad donde nos podemos encontrar, pues para hacer una especie de visita guiada de los lugares donde podemos encontrar estos animales. Y bueno, al final pues se ha ido creciendo y hemos puesto hasta el calendario en tamaño grande, esculturas de los animales, porque los propios alumnos de CIMPRO pues se han involucrado mucho pues para hacerlo pues lo más bonito, lo más vistoso posible. En un principio pues ha sido un trabajo como otro proyecto más de clase, pero sí que en CIMPRO siempre buscamos que sean proyectos reales, que tengan una salida, que se pueda ver y tengan una vistosidad. Y la verdad que la propuesta del calendario de Cristina Enea nos parece ideal, porque de hecho nosotros también trabajamos con ese tipo de elementos gráficos que van sobre soporte de papel, además de digital. Y claro, esto encima es una cosa que está ahí, que tiene una salida y que se va a ver y que está en el calendario de Cristina Enea. Y ya para ellos, claro, en un principio, que empieza con un proyecto, pues cuando ven que va a tener una visibilidad, sobre todo los alumnos que han participado activamente pues en las ilustraciones, ha parecido fenomenal, hasta tal punto que hay algunos alumnos que han seguido proponiendo nuevas ilustraciones pues para ponerlas en diferentes apartados de la exposición.